Hola, ¿cómo estás? En el capítulo anterior estuvimos hablando de la importancia de apuntar a las estrellas, de apuntar a lo más alto. El día de hoy voy a compartir contigo una habilidad que puede ayudarte a llegar ahí. ¿Estás listo? Empezamos. Mi nombre es Franco Soldi, esto es Productividad Beast Mode. En los controles tenemos a Gabriel, directo, al punto y sin anestesia. Hola a todos, como ven, estamos de celebración. Aquí tengo globos. Mi hija mayor ha cumplido 18 años, es mayor de edad y la verdad ha sido un privilegio, un gusto, un placer verla crecer, verla madurar todos estos años. Y bueno, gracias a Dios todavía me quedan 2, porque el tiempo pasa muy rápido. Parece que fue ayer que la estaba yo cambiando en su cambiador pequeñita para llevarla a la guardería. Y ya ven, hoy con 18 años, lidiando con adolescentes. Y aquí viene una pregunta para todos ustedes. Estoy pensando en lanzar un nuevo podcast de cómo lidiar con tu hijo adolescente, con tus hijos adolescentes, cómo lidiar con los adolescentes que tenemos en casa. ¿Te parece esto interesante? Sí, no, comparte conmigo, opina. Si te gusta la idea y te gustaría tener más información sobre este tema, pon tu comentario. Probablemente lo estaremos lanzando muy pronto. Mientras tanto, vamos a entrar en materia. Y vamos a aprender una habilidad que realmente la has tenido siempre, pero tal vez no te has dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros como adultos nos ponemos a aprender algo nuevo y abandonamos? ¿Cuál es la diferencia entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño pequeño? Te la digo. La diferencia es que el niño pequeño no se juzga a sí mismo. En cambio, los adultos sí. Nos vamos a nuestra primera clase de aeróbics y estamos como chícharo en cazuela para un lado y para el otro. La profesora se mueve para un sitio, tú te vas para el otro, toda la gente se va para arriba, tú te vas para abajo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empiezan estos juicios y tal vez en la segunda clase dices, esto del aeróbics no es para mí. Nos vamos a nuestra primera clase de francés, de mandarín, de inglés, y estamos chapurreando las palabras durante 2 meses y ya decimos, no, esto del inglés no es para mí. Sin embargo, como niños aprendimos cosas muy complicadas, como aprender a hablar, como aprender a caminar. ¿Cuántas veces se cayó tu hijo pequeño antes de aprender a caminar? ¿Cuántas veces? ¿Y a las cuántas caídas le dijiste, ven acá, papacito, mira, a ti esto de caminar no se te da bien. Mejor quédate sentadito. ¿Verdad que no hacíamos eso? No importa el número de caídas, nosotros sabíamos que eventualmente nuestro hijo tenía que aprender a caminar. Y lo impulsábamos a ello. No importan las caídas. El niño nunca se juzgó y pensó, esto de caminar no es para mí, esto no se me da. O cuando empezó a hablar, champurreaban las palabras como podía. Nunca el niño se puso a pensar, uy, se me escucha un poco tonto con esto. Uy, no se me da bien esto de hablar, mejor me quedo callado. No, champurrió palabras hasta que aprendió a comunicarse, hasta que aprendió a hablar en forma efectiva. Ninguno de nosotros como adultos le dijimos al niño, mejor calladito, a ti esto de hablar no se te da. Pero como adultos sí lo hacemos. ¿Y cómo fuimos aprendiendo nosotros, como niños, sin este proceso de autojuicio? ¿Cómo aprendíamos nosotros? Nosotros aprendíamos utilizando una técnica que se llama modelado. Modelado no es otra cosa que la creación o imitación de modelos, que es el proceso de reproducir la excelencia humana. Es un proceso de imitación. Yo me acuerdo estar jugando en el recreo con los amigos. Ya estábamos jugando fútbol y de repente escuchabas a un niño decir, yo soy... bueno, en esa época, ¿quién sería, no? Vamos a poner un ejemplo que todos conozcamos. Yo soy Maradona. O en este momento tú escucharías, no, yo soy Messi, no, yo soy Benzema, o yo soy Dembélé, o yo soy Pogba, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que hace el niño? El niño se pone a pensar en cómo este personaje se mueve y empiezas como a moverte de la misma forma. Y curiosamente, eres más efectivo en el juego. Modelando e imitando, aprendimos a hablar. Modelando e imitando,
aprendimos a caminar modelando e imitando. Aprendimos muchas de las reglas del comportamiento, cosas realmente complicadas. Y son cosas que es una técnica que podemos seguir utilizando para crecer y desarrollar habilidades nuevas. De hecho, cualquier habilidad que tú quieras, cualquier habilidad. ¿Cómo aprendí yo a jugar al golf? Modelando. Me acuerdo que tenía esta conversación con un amigo que era dueño de un gimnasio y tenía un simulador de golf. Yo no le había pegado una bola en la vida y me preguntó esto y yo le conté y me dijo, eso es ciencia ficción. Le digo, no, vamos a comprobarlo. Y le dije que hiciera un golpe de golf. Él tenía un golpe de golf fantástico. Y me puse a observar ciertas cosas. Apliqué el modelo y delante de él hizo un swing. Un swing que el simulador nos dijo que había sido un excelente swing con un drive. De hecho, luego me enganché al golf, pero eso es otra historia. Y esto funciona muy simple. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente, vamos a recordar las épocas en donde éramos jóvenes y queríamos darle una sorpresa a nuestro novio, a nuestra novia, y queríamos cocinar y queríamos hacerle un pastel de chocolate? Y tú sabías que tu abuelita tenía una receta de pastel de chocolate fantástica, entonces le llamabas por teléfono y ¿qué le pedías? Le pedías la receta. ¿Y tu abuelita qué es lo que te daba? Primero te daba los ingredientes de la receta. Después de darte los ingredientes de la receta, ¿qué hacía? Te explicaba el proceso. Entonces tú seguías el proceso que te decía tu abuelita y mezclabas los ingredientes en la forma en que tu abuelita te lo indicaba. Después ponías la temperatura en el horno y ponías el pastel de chocolate en el tiempo que tu abuelita te había dicho. ¿Y qué obtenías al final? Tal vez no obtenías el mismo pastel de chocolate que tu abuelita te había cocinado durante años, pero obtenías algo muy parecido a un pastel de chocolate. Obtenías un resultado positivo. ¿Por qué? Porque utilizaste los ingredientes y seguiste el proceso. Ojo que todo esto es muy importante y podemos desarrollar recetas para imitar e igualar cualquier habilidad. Hay que averiguar los ingredientes y hay que seguir el proceso. Porque te aseguro que si tu abuelita te dice, se necesitan 4 huevos, 2 tazas de harina, 1 de azúcar, media de cocoa, choco chips y polvo para hornear. Primero mezclas los ingredientes húmedos, después mezclas los secos. La experiencia es completamente diferente si es que tú de repente mezclas los secos, los metes en el horno, los sacas del horno, le echas los huevos, lo vuelves a mezclar. Al final no vas a tener nada. Pero si sigues el proceso y tienes los ingredientes, vas a obtener algo muy similar. Nosotros funcionamos en una forma muy similar. Tenemos un hardware y tenemos un software. Si tú ves que alguien coloca un programa en su cerebro, lo corre siguiendo un proceso determinado y obtiene un resultado, tú puedes imitar ese proceso. Eso significa que puedes hacer tuya cualquier habilidad que tú decidas, si es que tienes los ingredientes y si es que sigues el proceso. ¿Cómo crear un modelo? Hay que averiguar el qué se hace, y esto es su fisiología, el movimiento del cuerpo, cómo funciona el cuerpo en ese momento, exactamente cómo se mueve, cómo camina, qué postura tiene, qué tono de voz, todo esto. Es igual a la fisiología, el qué se hace. Hay que igualar el por qué se hace, que es el sistema de creencias. ¿Cuál es el sistema de creencias que este individuo tiene en ese momento al momento de realizar la acción? Y luego, por último, el cómo se hace, que son las estrategias de pensamiento. Este es el proceso que se sigue para construir un modelo. Cuando yo empecé a descubrir este tema, realmente empecé a sentir que era ciencia ficción, pero es que realmente empiezas a conocer cómo funciona esto, que es tu mente y tu cuerpo. Generalmente nosotros pensamos que nuestra fisiología responde directamente a nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, cuando yo me siento deprimido, tengo que tener una fisiología determinada. Tú nunca has visto una persona deprimida que te diga, estoy deprimidísimo, me encuentro muy triste, ¡wow! No, generalmente el estar deprimido va acompañado de una postura determinada, de un tono de voz determinado, de una forma de hablar determinada. ¿Verdad que sí? Tampoco te has encontrado a alguien que te diga,
Hoy estoy muy alegre, muy energizado. Hoy tengo ganas de todo. No. Generalmente, la fisiología responde a lo que tenemos en nuestra mente, pero también esto funciona de manera reversible. Y ese es el secreto que no conocemos. Si tú alteras tu fisiología, vas a alterar lo que tienes en tu cabeza. Vas a alterar tus pensamientos. Pon una prueba. Si en algún momento estás enojado, molesto, frustrado, estás en el coche por una situación determinada, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Nos centramos en el problema y damos vueltas al problema una y otra vez. Lo único que generamos es más frustración, más molestia, más dolor. Te doy una recomendación. En ese momento, deja de pensar y pon música. Música guapachosa, música alegre, música divertida. Aquí, Gabriel, ponnos algo de musiquita y nos movemos. Y empieza a escuchar la música, deja de pensar en el problema, empieza a escuchar la música, empiézate a mover. Cuando te muevas y escuches esa música, todas esas señales van a llegar a tu cerebro. Y de repente vas a estar procesando la información en tu mente en una forma completamente distinta. Y tu percepción del problema que antes te frustraba se va a mostrar ante ti en una forma diferente. Y tal vez encuentres la solución. Tus pensamientos determinan tu fisiología, pero ojo, también cambiando y alterando tu fisiología puedes cambiar tus pensamientos. Por ejemplo, ahora, si tú quieres aprender a hablar en público, lo primero que tienes que hacer es determinar un par de modelos. ¿Qué persona, qué speaker profesional tú admiras, conoces? ¿Qué estilo te gusta? Porque también hay muchísimos estilos. Ya que tengas a ese modelo, lo primero que tienes que hacer es observarlo, observar su fisiología, la forma que tiene de utilizar su tono, volumen, velocidad de la voz, cómo utiliza su lenguaje no verbal, cómo utiliza su cuerpo. Yo para aprender a hablar en público, yo agarré varios modelos. Uno de ellos, seguramente lo conoces, es Anthony Robbins. En ese momento me llamaba muchísimo la atención su forma de comunicar. Y empecé a modelar mucho su estilo de comunicación. Cómo cambiaban los tonos, cómo cambiaba su fisiología, en qué momentos. De ahí te vas al sistema de creencias. ¿Qué es lo que cree esta persona en el momento de estar desempeñando la acción? Si tienes la posibilidad de conocer a la persona, pregúntaselo. Haz un cuestionario y empieza a preguntarle qué te pasa por la mente. ¿Cuáles son tus creencias? Primero, antes de qué te pasa por la mente, preguntarle cuáles son tus creencias. ¿Tú crees que Anthony Robbins cree que es un mal speaker? ¿Cree que no da la talla como conferenciante? No, Anthony Robbins cree que es un excelente speaker. Cree que puede ayudar a muchas personas. Cree que puede cambiar la vida y la realidad del oyente que tiene enfrente. Todas esas creencias son importantes. Si tú crees que no eres capaz de desempeñar algo, lo más probable es que no lo hagas, independientemente de la fisiología que tú utilices. El limitar las expresiones, entonaciones, movimientos de las personas que nos rodean pueden permitirnos reproducir en nosotros su estado interior, lo que nos abrirá acceso a recursos emocionales no expresados anteriormente. Esto lo dice Joseph Conner. Entonces, el cómo se hace son las creencias. Si la gente aprendiera a caminar y hablar de la misma forma como les enseñaron a leer y a escribir, probablemente todos seríamos cojos y tartamudos. Esto lo dice Mark Twain. El último punto son los procesos mentales, y esto ya es más complicado y esto es tema de otro capítulo. Primero tienes que empezar modelando la fisiología, que es cómo se comporta tu cuerpo, y el tono, volumen y velocidad de la voz que tú utilizas. Lo segundo es determinar las creencias. ¿Qué es lo que cree esta persona en el momento en que está desempeñando esta actividad en específico? Y te voy a contar una anécdota. Cuando a mí me contaron este asunto del modelado al comienzo, yo dije, wow, esto me suena a ciencia ficción, esto no funciona, pero siempre me ha gustado poner en práctica las cosas que me llaman la atención o que voy aprendiendo. En ese momento yo era un chaval, me invitaron a una fiesta de cumpleaños en un restaurante en México que se hacen capeas, que tiene como una pequeña placita de toros y se venden tacos y tal. Y por fin conseguí que una chica que me gustara me acompañara.
y le invité a esta fiesta. Y bueno, estábamos comiendo unos tacos, pasándola bien, y de repente pasó una persona: ¿quién quiere torear una vaquilla? ¿Quién quiere torear una vaquilla? Y los que quisimos nos apuntamos, entre ellos un servidor. Nunca en la vida he toreado, nunca en la vida he agarrado un capote. Y tú te imaginas una vaquilla, algo del tamaño de un perro. Pues nada, nos pasaron ahí al ruedo un montón de gente en las gradas, entre ellos esta chica que me gustaba. Y sueltan a la vaquilla. Y la vaquilla era un pedazo de animal con unos cuernos. Hombre, eso te daba un revolcón. Y claro, salíamos todos agarrando el capote, lo sacudíamos, la vaquilla se arrancaba y corríamos todos detrás del burladero a cubrirnos y a taparnos, ¿no? Y yo pensaba, esto no puede ser. Esta chica me está mirando. Está ahí sentada, me está mirando y yo me estoy comportando así. Parece un payaso. No. Esto tiene que cambiar. Y me acordé del modelado. Y me puse detrás del burladero, esto es verídico. Y me puse a pensar, ¿cómo se para un torero? Me puse a imaginar perfectamente la fisiología del torero. Cómo se para, cómo se mueve, cómo camina, cómo agarra el capote, ¿no? Ya que tenía esa imagen bien clara para imitarla, me puse a pensar qué creencias tiene el torero. El torero cree que puede torear un toro perfectamente. El torero siente ese miedo, pero no es un miedo, sino es ese cosquilleo que te da excitement, ¿no? Que te da ese momento de excitación, de placer, de que te vas a enfrentar al toro delante tuyo, ¿no? El torero cree que puede hacerlo, el torero cree que es un arte lo que está realizando. Todas esas creencias las empecé a reproducir en mi mente. Y me giro y le digo a uno de mis amigos: pásame el capote. Agarro el capote, salgo del burladero, sacudo el capote, ¡zaf! Y se hace silencio. La vaca del otro lado me mira, nadie habla, y yo empiezo a caminar hacia el centro del ruedo, despacio, erguido, orgulloso. La mirada fija en la vaca, el capote tendido delante mío. Cuando llego al centro y no hay un solo sonido en el ambiente, sacudo el capote y digo: ¡Asa vaca! ¿Y qué creen que pasó? Que se arranca la vaca. Y cosas pasaron por mi mente, pero las bloqueé. Yo miraba a la vaca, sabía lo que iba a hacer, y cuando la vaca embiste, me giro a un lado, muevo el capote y de repente escucho un ole. La gente gritó ole. Me envalentono, me giro otra vez, ¡asa vaca! Otro capotazo, otro ole. 3, 4 capotazos, hasta que después la vaca me pegó un golpe y un viaje que di 3 vueltas. Y bueno, pero lo curioso es que el caporal del sitio, después de que recoge el capote, se me acerca y me dice: joven, ¿cuánto tiempo lleva usted toreando? Ese día pude ser capaz de eficientemente imitar la receta del pastel de chocolate, y pude ser capaz de torear una vaquilla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la percepción de ti sobre esa habilidad cambia. El primer día que imitas a ese professional speaker, o que modelas a ese torero, o que modelas esa receta del pastel de chocolate, probablemente el resultado no será el que tú quieras, pero será un resultado, y eso te animará a hacer el pastel de chocolate una segunda vez, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y ¿sabes qué? A la quinta y a la sexta dirás: oye, ¿y si le pongo chispitas de chocolate? O si le pongo menta, o si le pongo naranja amarga. Y vas a sentirte lo suficientemente confiado para alterar esa receta y hacer una receta que sea tuya. De la misma forma en donde yo en un momento desarrollé mi propio estilo de comunicación. De la misma forma en la que un torero desarrolla su propio estilo una vez que crece y aprende los pasos básicos, igual en cualquier deporte que tú estés realizando. El modelado es una receta que te permite dar ese primer paso y obtener un resultado. Y una vez que obtienes ese resultado, tal vez te cambien las percepciones mentales, tal vez calles esos miedos, esos límites, esas inseguridades, y esto te impulse a dar un segundo paso, un tercero y un cuarto. Y de esta forma tendrás una habilidad más en tu cinturón de Batman. De esta forma tendrás una habilidad más que te permitirá abrir ese beast mode
que te dará la confianza. Es complicado, porque la primera vez que yo me paré en un escenario delante de un grupo grande de personas, muchas cosas te pasan por la mente y el corazón te late con fuerza. De la misma forma que me latió cuando estaba yo en medio de ese ruedo y la vaca se me lanzó encima. Ahí tienes que aguantar y seguir la receta. Callar tus dudas y seguir la receta, seguir el proceso. Y el resultado se va a dar. Si alguien tiene curiosidad, la chica que me acompañó ese día nunca volvió a salir conmigo. Pero ese día gané bastante. Desde el punto de vista de seguridad personal. Desde el punto de vista de animarme. Ese día comprobé que el modelado funcionaba. Y a partir de ahí he utilizado el modelado muchísimas veces a lo largo de mi desarrollo. Y te invito a que lo hagas tú también. Y en mi canal de YouTube vas a encontrar cursos en donde explico esto paso a paso. Métete, engánchate, suscríbete. Te invito también a que me sigas en las redes sociales. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo, en donde voy a compartir contigo algo que todos hemos vivido. Voy a abrir el corazón y te voy a contar que la bestia también llora. Esto ha sido Productividad Beast Mode. Mi nombre es Franco Soldi. Me ha encantado estar contigo. Nos vemos la próxima vez. Ya sabes, allá afuera, hacer cosas en el más modo Beast.